Buenas tardes, tutora y compañeros. En el tema 4 vamos a hablar sobre los protocolos en cara y cráneo. Nuestro grupo está conformado por Carlos Andrés Correa Caballero, Dailin Estrella Benjumea Chiquillo, Omar Esnaider Ramírez Sánchez, Yolanda Barón Mesa y quien les habla, Claudia Yurani Ramírez Medina. Yo les voy a hablar acerca de las proyecciones de senos paranasales. Entre ellas tenemos la proyección lateral. La correcta ubicación del paciente es que él debe estar sentado ante una rejilla vertical y la cabeza se pone en posición lateral verdadera. El plano sagital medio de la cabeza debe estar paralelo. Vamos a utilizar de 70 a 80 de kilovoltaje y de 10 a 20 miliamperios por segundo. La distancia foco detector de imagen debe ser de 1 metro. El rayo central debe incidir horizontal penetrando la cabeza del paciente 2,5 centímetros por detrás del canto externo. El chasis debe ser de 24 por 30 centímetros. En la imagen que se puede visualizar, entonces se pueden visualizar los senos paranasales con superposición mínima de las estructuras óseas y transparencia aérea de los senos. En los criterios de evaluación deben verse los 4 grupos de senos paranasales. La silla turca debe estar sin rotación, los techos orbitarios superpuestos, los senos claramente visibles, la restricción del haz cerrado y las indicaciones se utilizan para evaluar infecciones sinusales, detección de lesiones o fracturas o seguimientos posoperatorios. En esta imagen podemos evidenciar la correcta ubicación del paciente y por donde incide su rayo central. Y acá vemos la imagen de cómo quedó la toma de la radiografía. La segunda proyección es la proyección de senos Waters. El paciente debe estar en bipedestación con el mentón apoyando sobre el buque y la nariz separada de la placa. Utilizamos 62 de kilovoltaje y de 10 a 20 miliamperios por segundo. La distancia focodetector de imagen debe ser de 1 metro. El rayo central debe incidir en la línea medio sagital a nivel de la protuberancia del occipital. El chasis debe ser de 24 por 30 longitudinal. En la imagen resultante se observan los senos maxilares cargados de aire, órbitas y parcialmente los senos frontales. Criterios de evaluación de la imagen: deben estar visibles los senos maxilares, el hueso petroso debe estar debajo de los senos maxilares, órbitas simétricas y no superposición de los arcos dentales. Esta proyección se utiliza para detectar sinusitis, fracturas del piso orbitario, cuerpos extraños y alteraciones de los senos paranasales. En esta imagen se ve la correcta ubicación del paciente, el mentón debe estar apoyado sobre el buque y acá podemos evidenciar cómo queda la toma de la radiografía. Y la tercera proyección básica es la proyección de senos de caldo. En ella el paciente debe estar en bipedestación, la nariz y la frente deben estar apoyados contra el chasis. Utilizamos un kilovoltaje de 65, de 10 a 16 miliamperios por segundo. La distancia del focodetector debe ser de 1 metro. El rayo central debe incidir en la línea medio sagital 5 centímetros por encima de la protuberancia del occipital. El chasis debe ser de 24 por 30 longitudinal y en la imagen deben visualizarse los senos frontales, las celdillas etmoidales, parte de los senos maxilares, tabique nasal y parte del macizo facial. Los criterios de evaluación es que se deben observar claramente los senos frontales y etmoidales. El tabique nasal debe verse en la línea media, órbitas y rebordes orbitarios simétricos sin rotación. Esta proyección la utilizamos para detectar sinusitis, pólipos, desviaciones del tabique y alteraciones.
Acá está la correcta ubicación del paciente y la radiografía, cómo queda la imagen. Hola, mi nombre es Dailin Estrella Benjumea Chiquillo y les voy a hablar sobre la radiografía del oído, las proyecciones estándar y adicionales. Primero vamos con las proyecciones estándar. Está una que se llama Schuller, que es lateral oblicua del hueso temporal. La ubicación del paciente va en decúbito o sentado, con el lado del oído estudiar pegado al chasis, la cabeza rotada 30 grados hacia el lado contrario. Se toma con los kilovoltios de 65 a 75. El MAS va de 12 a 20. La distancia a foco detector va de 100 a 110. Y el RC va dirigido 30 grados caudocefálico desde el horizontal, entra 2 centímetros por encima del borde externo del conducto auditivo externo. El tamaño del chasis va de 18 por 24. En la imagen resultante va a mostrar el hueso temporal, la apófisis mastoides, el oído medio e interno. En los criterios de evaluación está la claridad en las celdillas mastoideas, cae visible sin superposición del hueso petroso. Acá vemos la posición que va pegado al chasis, al oído pues que se va a evaluar. Aquí se puede ver la apófisis, el oído interno y externo. Otra proyección es la LAO, que es la proyección oblicua modificada. La posición del paciente va lateral oblicua, cabeza rotada 15 grados hacia el opuesto del oído estudiar. Los kilovoltios va de 60 a 70 y el MAS de 10 a 14. Y la distancia del foco detector va de 100 centímetros. El rayo central va angulado 15 grados caudal, entra 2 centímetros superior al CAE. El tamaño del chasis va de 18 por 24. Y la imagen esperada va a vista del hueso temporal, mastoides y la caja timpánica. Los criterios de evaluación, las estructuras van bien definidas, el oído medio claramente visible a la exposición adecuada. Acá vemos una imagen de la posición del paciente que va igual a la Schuller y acá está la radiografía de cómo se vería. La proyección Stenbergs. La posición del paciente va en prono o sentado y la cabeza va rotada a 45 grados hacia el lado opuesto. Los kilovoltios va de 65 a 70. El MAS va de 12 a 20 y la distancia del foco detector son 100 centímetros. El rayo central va perpendicular o dirigido al peñazo temporal. El tamaño del chasis va de 18 por 24. La imagen esperada se ve el peñasco temporal, el oído interno, el CAI y estructuras óseas internas. Los criterios de evaluación: ausencia de rotación, estructuras internas del oído definidas por una buena penetración. Acá vemos la posición, va de frente con el chasis, con el buque de pared, y acá vemos una radiografía de cómo se vería. Las proyecciones adicionales, hay una que es TOW, la proyección apeaxial del cráneo. En la ubicación del paciente van de cúbito supino o sentado y el mentón hacia el pecho, así de esta manera. Kilovoltio utilizado va de 70 a 85. En adultos generalmente se usa entre 75 y 80 para un buen contraste óseo. El MAS utilizado va de 16 a 25, dependiendo del tamaño del paciente y del tipo de detector.
La distancia del foco detector va de 100 centímetros. Es el estándar en la mayoría de las proyecciones del cráneo. El RC va a 30 grados caudal a la línea orbitomeatal, entra 6 centímetros por encima de la glabela. El tamaño del chasis va de 24 por 30 centímetros. En la imagen vamos a ver la proyección del peñasco, del temporal y el agujero magno. Los criterios, el peñasco bien visualizado con distorsión. Aquí vemos una imagen, va acostado boca arriba. Y acá miramos una radiografía de la parte. Otra proyección adicional sería la de Waters, que es modificado parieto acantial con boca cerrada. Hay una que también lo utilizan con la boca abierta, dependiendo qué estructura necesitamos pues, ver. La ubicación del paciente va frente al booking y el mentón apoyado. El kilovoltio utilizado va a ser de 75-85. Se prefiere un kilovoltio moderado para obtener un buen contraste óseo y visualización de estructuras sinusuales. El MAS utilizado va de 10 a 20, dependiendo del biotipo del paciente y del equipo. Con detectores digitales puede utilizarse un valor más bajo. La distancia foco detector va de 100 a 110 centímetros. Generalmente se utilizan 100 centímetros, pero puede variar según el protocolo del servicio. El RC va perpendicular y entra a la altura del mentón. La imagen muestra parte del oído medio y base del cráneo. Criterios: arcos cigomáticos y peñascos visibles. Vamos a ver una imagen. Cordial saludo, compañeros y tutora. En este video pues a mí me correspondió las proyecciones de la cara y el cráneo. Entonces a continuación voy a explicar pues, la parte que me corresponde a mí en proyecciones básicas del cráneo, que prácticamente son tres proyecciones básicas en las cuales miramos pues las anatomías. La primera proyección básica del cráneo sería la proyección anteroposterior, que es una P del cráneo, que esta consiste en la correcta ubicación del paciente, colocando al paciente en cúbito dorsal o un cúbito o una bipedestación. La cabeza debe estar alineada de manera que en el plano sagital sea perpendicular al receptor de la imagen. El mentón debe estar levemente flexionado hacia el tórax en una línea órbito-meatal. Para esta proyección, el kilovoltaje utilizado está entre 70 y 85 kilovoltaje. El miliamperiaje más o menos está entre 50. La distancia entre el foco detector de la imagen está en 90 centímetros aproximadamente y la incidencia del rayo central tiene que ser perpendicular al receptor de imagen, entrando por la frente y saliendo por la parte posterior del cráneo. Para esto manejamos el chasis con 24 por 30 longitudinal y vamos a obtener una imagen que se debe mostrar claramente el hueso frontal, la parte del hueso frontal, el borde superior de las órbitas y los senos frontales y el peñasco a través de las órbitas. Esta proyección básicamente como criterio de evaluación de la imagen, tenemos que tener en cuenta que la calidad de la imagen se evalúa por la simetría, dependiendo de las estructuras craneales, y la claridad debe visualizarse las estructuras óseas sin distorsión ni una superposición para esta parte. Aquí, como pueden ver, tengo la imagen obtenida del libro de las proyecciones, cómo debe ir la paciente en el chasis, la parte del chasis y cómo debe ir flexionada. En esta ahí obtenemos la imagen muy clara de la proyección anteroposterior.
A continuación vamos a hacer lo de la proyección lateral del cráneo, que igualmente es una segunda posición de la parte lateral, que la posición correcta se coloca paciente en bipedestación, en cúbito prono, con la cabeza pues que debe estar como del lado de un plano sagital paralelo al receptor de la imagen y la línea interpupilar debe ser perpendicular al receptor. Para esto se maneja más o menos el kilovoltaje entre 70 y 85 de kilovoltaje y un miliamperaje más o menos de 8 de miliamperios. La distancia entre el foco receptor de imagen más o menos de 100 centímetros a 1 metro, considerando que el rayo central debe de ser perpendicular al receptor de la imagen dirigido a 5 centímetros por encima del conducto auditivo externo. Para esta proyección lateral, lo que debemos hacer es tener un chasis de 24 por 30 longitudinal para obtener una imagen ya vista, pues claramente que las mitades craneales superpuestas, la silla turca y la apófisis clonoide anteriores y posteriores. En esta imagen la que vamos a observar. Para los criterios de evaluación de la imagen resultante, la calidad de la imagen se evalúa por la simetría de las estructuras craneales. La claridad debe de ser visible a las estructuras óseas para no permitir distorsionarse ni tener una superposición. Acá como le estoy pasando, esta es la imagen obtenida en la parte lateral. Aquí organizamos lo que es la parte de la cabeza del lado lateral para obtener esta parte, esta foto, esta proyección. Una proyección que también hacemos básica, pero esa ya no es como básica, sino una proyección no muy básica, sino una proyección como de unas que están entre la mayoría de las proyecciones del cráneo, se llama la proyección axial o Towen del cráneo. Esta proyección básicamente es, pues, correcta la ubicación del paciente, se coloca el paciente, pues, a veces en bipedestación o de cúbito supino, que la cabeza debe estar alineada de manera que la línea órbito-meatal sea perpendicular al receptor de la imagen. Acá vamos a utilizar el kilovoltaje, un kilovoltaje utilizado más o menos de 63 con un miliamperaje de 40. El foco a la distancia del detector de la imagen más o menos de 100 centímetros o a 1 metro, con una incidencia de un rayo que está angulado a 30 grados centígrados caudalmente, entrando aproximadamente a 6 centímetros por encima de la glabela. Ahorita a continuación voy a presentar la imagen y ahí miramos cómo vamos a organizar la parte del rayo frontal que tiene que ir para hacerlo de la proyección. El tamaño del chasis, igual que el de la AP y el de la lateral, es un 24 por 30 que es longitudinal. Acá vamos a mirar una imagen resultante que es una imagen que se debe mostrar claramente como las fosas posteriores, el hueso occipital, los peñascos y el dorso de la silla turca, el agujero magno y los conductos auditivos internos. Los criterios de evaluación de la imagen resultante es pues mantener una claridad de la imagen, pues que se evalúa pues lateralmente como la simetría de las estructuras craneales respecto al plano sagital medio. La claridad debe ser de visualizarse en las estructuras óseas sin distorsión ni superposición. En esta imagen vemos cómo es la imagen obtenida axial o Towen. Aquí vamos viendo como el rayo central, como debe de ser más o menos a 1 metro de distancia y aquí más o menos a 6 centímetros de la proyección que va angulada y para obtener esta parte de la proyección del cráneo. No siendo más, muchas gracias. Espero sea educativo este video. Cordial saludo para todos. A continuación voy a dar una breve sustentación de lo que son o de lo que es una radiografía de la articulación temporomandibular, ATM y proyecciones estándar y adicionales. Mi nombre es Omar de Ramírez Sánchez. Les voy a hablar de la proyección transcraneal que debemos ubicar al paciente
en posición sentada o de pie, con la cabeza apoyada lateralmente contra la bandeja del receptor de imagen. Debemos de tener un kilovoltaje de 70 a 85, un MAS de 10 a 25 MAS, una distancia del foco de 100 centímetros. El rayo central debe ser dirigido 25 hacia arriba del acetábulo. El tamaño del chasis debe ser de 18 por 24 centímetros. Los criterios de evaluación es una visualización anatómica adecuada, articulación temporomandibular ATM del lado de interés debe estar claramente visible sin superposición significativa. Estructuras óseas craneales simétricas, especialmente el hueso temporal. Aquí podemos ver una imagen de la proyección transcraneal. El rayo central se orienta en un ángulo de 25 grados desde el lado opuesto. En el plano anterior se inclina a 20 grados. Ahí podemos ver por dónde ingresa el rayo y cómo se debe posicionar al paciente. Ahora pasamos a la proyección transfaríngea. Ubicación del paciente. Paciente en posición sentado o de pie, cabeza en lateral verdadero, plano sagital paralelo al receptor. La boca puede estar cerrada o abierta según el estudio. El kilovoltaje es de 65 a 80. El MAS es de 10 a 25. La distancia del foco debe ser de 100 centímetros. El rayo central dirigido a 10 grados caudal y 10 grados posterior a través de la región faríngea. Tamaño del chasis debe ser de 18 por 24 y los criterios de evaluación se deben ver claramente el cóndilo mandibular, la fosa mandibular y el espacio articular. Aquí podemos ver la proyección transfaríngea, cómo se debe posicionar al paciente. El rayo central pues se orienta en un plano superior de 5 a 10 grados y aproximadamente de 10 en el plano posterior. Pasamos a la proyección transorbital. Ubicación del paciente. El paciente se coloca en posición lateral verdadera para proyección arterial transorbitaria o en posición postero-anterior con mentón y nariz apoyados para proyección frontal. El kilovoltaje para esta muestra o proyección debe ser de 65 a 75. El MAS debe ser de 10 a 20. La distancia debe ser de 100 centímetros. El rayo central es dirigido desde la lateral hacia medial o de posterior a anterior con un ángulo de 25 a 30 grados caudal. Tamaño del chasis es de 18 por 24. Los criterios de evaluación: el cóndilo mandibular debe proyectarse dentro de la cavidad orbitaria, especialmente útil en estudios de ATM. La órbita debe estar bien definida, sin distorsión significativa. Aquí podemos ver la imagen de cómo está posicionado el paciente, cómo se debe colocar. En esta proyección transorbital, el rayo se orienta aproximadamente de 10 grados desde abajo y cerca de 30 grados a través de la órbita insolateral. La proyección antero-posterior o transorbital nos permite ver los polos laterales y medial del cóndilo junto a las superficies subarticulares superiores, pero es frecuente que el proceso mastoideo oscurezca la parte superior articular en la porción medio superior. La proyección sumentovértex. Ubicación del paciente. Paciente en posición sentado de pie o en decúbito supino si es necesario. El kilovoltaje puede ser de 80 a 95 más o menos. El MAS de 20 a 40. La distancia debe ser de 100 a 120 centímetros. El rayo central dirigido perpendicular al IOML, entrando desde debajo del mentón submentoniano y saliendo por el vértice del cráneo.
El tamaño del chasis es de 18 por 24 o 24 por 30. Criterios de evaluación. La base del cráneo y las estructuras óseas deben estar claramente definidas. Podemos ver la proyección. Esta proyección nos permite mostrar ambos cóndilos en proyección axial y calcular por tanto el ángulo adecuado para la realización de la proyección transcraneal o de las tomografías. Ya ven por donde puede entrar el rayo para poder tomar esta muestra. Y muchas gracias, esto ha sido toda mi exposición.